Bueno, como recordaréis, el pasado mes de enero dimos a conocer el diseño, ¿no?, la imagen definitiva de lo que va a ser nuestro parque de La Cubana, el nuevo parque de La Cubana. Y dijimos que en ese gran proyecto, que ahora mismo ya tras esas obras de modernización, esa imagen que quedará en el Parque La Cubana también integrará y también se sumaba la Plaza de la Constitución y el edificio del balneario. Y que una vez que tuviéramos ese edificio definido por el equipo de arquitectos, pues también lo presentaríamos. Y por eso estamos aquí esta mañana, pues también para darlo a conocer. Antes de ello, me voy a permitir que haga un breve resumen de todos los acontecimientos que hemos tenido que realizar y desarrollar numerosas gestiones durante larguísimos años para poder llegar hasta aquí, porque esto no es el capricho de un día, ni de una persona, ni de un equipo de gobierno, sino que tiene una larga trayectoria que ha sido muy participada por todo el municipio de Alhama y por todos los vecinos. En septiembre de 2015, con Diego Conesa como alcalde, impulsamos un documento, Alhama para vivirla, como estrategia de desarrollo urbano sostenible, basado en la participación de la población y del tejido asociativo, empresarial, educativo, deportivo, cultural, entre otros. De ese documento surgió como la principal demanda de todos los vecinos la mejora de los espacios públicos, principalmente centrado en que fuese una actuación en el paisaje urbano para mejorar la imagen de nuestra localidad y pensando sobre todo en el disfrute y en la vida social, lo que dio lugar a un plan de reordenación urbana para dar cabida a esa remodelación integral del Parque de la Cubana, incluyendo en una segunda fase el edificio del balneario. Sobre todo pensando siempre en la línea en la que todos los vecinos trasladaban y todo ese tejido asociativo, empresarial y de toda la población en general, en dinamizar nuestro casco urbano y nuestra hostelería y comercio local. A raíz de ese documento que surgió de más de 18 meses de intenso trabajo, de debate, de jornadas participativas, jornadas abiertas, de estudios técnicos, se aglutinaron todas esas ideas en una propuesta que se sometió a pleno y que fue aprobada, fue apoyada por todos los grupos municipales políticos de ese momento, por todos los que formábamos la corporación, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida Verde. Esas propuestas que se aprobaron por unanimidad recogen, y las voy a enumerar, recuperar la riqueza de nuestras aguas termales mineromedicinales en una instalación digna y sostenible. Recoge esa aprobación por unanimidad también que ese edificio esté ubicado en las medianeras de los edificios que se encuentran en el lateral del auditorio y de la zona donde está el edificio del edificio de centro de mayores de ocio. Y dentro de esas propuestas, también aprobadas por unanimidad, se encontraba que se realizara el estudio, el desarrollo y el proyecto arquitectónico y paisajístico para ese pulmón verde que tenía que disponer Alhama, ese gran parque central. Y también contemplaba que se ejecutara por fases en función de la disponibilidad presupuestaria. Ahora mismo nos encontramos ya en ese momento. Paralelamente a todos esos trabajos, como acabo de mencionar, de participación, de propuestas, de acuerdos llevados a pleno, se iban realizando también los trámites de análisis de agua, de estudios, para obtener el certificado de utilidad pública del agua y para que también esas aguas tuviesen la declaración de aguas mineromedicinales recogidas en el Vademecum de este tipo de agua, ya que tenemos unas aguas con propiedades terapéuticas. Por lo tanto, fruto de todo este conjunto de trabajos que acabo de mencionar, llegamos hasta aquí, ¿no?, a este momento en el que tantísimas personas llevan esperando, donde por fin los alameños, dentro de poco, vamos a poder disfrutar de ese tesoro líquido en forma de agua que tenemos en Alhama y que tantísimas generaciones durante muchísimos siglos, desde la época romana, han podido disfrutar todas esas personas y que hasta ahora los menores de 40 años aquí en Alhama
ni conocen ni han podido sentir en su piel. Así que, como digo, ha llegado ese momento. Hoy estoy aquí con el equipo de arquitectos que han desarrollado ese proyecto que, como digo, viene de la mano de un acuerdo tomado en este salón de pleno por toda la corporación municipal y con el voto favorable de todos y de manera unánime, para decir cómo va a ser ese edificio que ya ha quedado definido y he trabajado durante muchísimos meses por este equipo de profesionales. Un balneario de 2.500 metros cuadrados que dispone de diferentes piscinas, de salas de hammam, de saunas, de zonas de estufas, de zonas de tratamientos con diferentes salas individuales, de servicio médico, de un área deportiva, de vestuario. Y también va a contar con un restaurante de unos 340 metros cuadrados que dispondrá de una amplia terraza con vistas a nuestro magnífico parque de la Cubana y a nuestro querido castillo. Sin duda, un lugar que va a ser inmejorable, envidiable y del que nos vamos a sentir todos los alameños orgullosos cuando nos podamos adentrar en él y disfrutar de esa experiencia que nos va a ofrecer. Ahora voy a pasar la palabra a ellos, a los arquitectos, a los que conocen en profundidad, porque son los que lo han diseñado, para que puedan dar todos los detalles de ese balneario, del balneario de Alhama. Muchas gracias. Es para nosotros, la verdad, es muy ilusionante poder coger ese reclamo, esa propuesta y reconectar, yo creo que con un legado tan intenso como el que ha tenido Alhama con sus aguas, y poder fabricar un trozo de ciudad tan relevante como con el que vamos a plantear. Para nosotros siempre fue muy importante entender que este proyecto tiene que ver con eso, con un trozo de ciudad. No es un edificio, no es un parque, es un parque balneario, un balneario parque. Y vamos a ser un poco repetitivos en ese sentido, pero igual que cuando presentamos el otro día el Parque de la Cubana, era fundamental entenderlo como un gran balneario, pues queremos también entender este parque como este balneario como un gran parque. Y vamos a intentar como ligarlo muy bien con los espacios exteriores, con el disfrute del espacio público y con esa relación con lo público, con lo abierto. A diferencia de otros balnearios que siempre o históricamente han tenido una parte exclusiva, un espacio muy introvertido. Queremos convertir este balneario en un balneario abierto. A diferencia de los balnearios que se asocian a una estancia, a un hotel, queremos convertirlo en un espacio de día, un balneario que se convierta en algo, a un lugar que frecuentas semanalmente. Algo muy distinto a esa experiencia que solo te puedes, o ese capricho, o ese momento de fin de semana que solo puedes llegar a hacer en tiempos muy controlados. Hay todo una idea de entender el balneario como una extensión, como una activación de todo el casco histórico de Alhama, entendiendo el balneario como un parque y entendiendo ese parque como un espacio que se ramifica y pone en valor todo ese entorno. Sí, para nosotros el proyecto, como decía Paco, nunca ha sido el proyecto de un edificio aislado. Siempre ha formado parte de un proyecto mayor que se componía de 3 partes. El primero, como también decía la alcaldesa, la Plaza de la Constitución, donde se ubica el ayuntamiento del municipio. En segundo lugar, el Gran Parque de la Cubana. Y en tercer lugar vendría el proyecto que venimos a presentar hoy, que es el del balneario. Para nosotros, al final, constituía en la transformación completa del centro urbano. Como decía Paco, nos imaginábamos que el proyecto iba a ser un gran activador de toda la ciudad, que iba a empezar a contagiar comercios, siempre asociados a ese agua minero medicinal, que iba a contagiar hostelería, por supuesto, alojamientos, pero siempre teniendo en cuenta a los residentes, a los alameños. Si para el parque hablamos de la tradición del Parque de la Cubana y empezábamos a asociarlas a recuperar ciertas tradiciones, las fiestas, esa voluntad de sociabilizar, de reunirnos, de la vida en comunidad,
Ahora en el balneario vamos a ver cómo se sigue repitiendo esa voluntad de reunión, tenemos ciertos espacios de reunión como el restaurante, pero además nos centramos mucho más en la tradición que tiene Alhama con los balnearios. Tenemos siempre presente el balneario que ya existió y también ha sido una referencia constante esas formas de las termas romanas y árabes, las cúpulas, las bóvedas y también, de cierto modo, los restos arqueológicos como las vasijas. Las entradas de luz desde el techo, iremos viendo a lo largo de la presentación estas formas. En el parque ya mencionábamos todo el rato la importancia del agua, la circularidad, cómo podía recorrerse de norte a sur mediante un flujo constante de agua. Cómo las formas de los árboles, los claros que genera el bosque, que también son circulares, nos inspiraban para ir generando distintos espacios dentro del parque, distintas plazas circulares que iban a albergar un programa muy amplio. Todo eso lo hemos intentado trasladar también al interior del balneario, ya que, como decíamos, forma parte del propio parque. Sí, si entendíamos el parque como un conjunto de salas que eran construidas por los árboles, como un conjunto de claros del bosque, el balneario directamente es otro conjunto de salas que ya son más directas, que son esas vasijas que van a mirar hacia el cielo y van a recuperar la luz cenital. La inspiración en los reflejos del agua, la circularidad, la vegetación, todos son conceptos que manteníamos en el parque y que vamos a ir trasladando al interior también del edificio. Empezaban a aparecer estos primeros bocetos donde ya aparecían esas bocas de esos espacios interiores que iban emergiendo en el parque. Y como decíamos, empezábamos a conformar un programa muy amplio a través de esos espacios circulares. Se reubicaba el nuevo centro de mayores. Estos son los primeros bocetos, intentando relacionar las dos partes. Y ahora vamos a hacer un esfuerzo porque se entienda cómo el programa va a ir contagiando al interior también. Si empezaban a aparecer una serie de espacios circulares en el parque, vamos a ir viendo cómo se refleja en el propio programa del balneario. Estas serían las plazas más importantes, más relevantes del proyecto del parque, como el propio balneario tiene una de ellas. Vamos a ir viendo todo. Hay un esfuerzo ahora de contar los dos proyectos juntos, que eso es un poco lo que anticipamos la otra vez, pero creemos que merece la pena hacer ese esfuerzo. Estamos mostrando en qué medida los espacios del balneario tienen como su réplica en el parque, o al revés, cómo los espacios del parque tienen su réplica en el balneario. De alguna forma el balneario es una concentración de muchas de las cosas que pasan fuera en un espacio más intenso, que es ese espacio medio enterrado que luego veremos. Y bueno, y aquí ya podemos ver en una simplificación, en una serie de colores, ya el espacio que ocupa el balneario y sus principales usos. Y bueno, y pasamos a definir un poco más simplificado el programa del propio balneario en sí. Como decíamos, habrá una zona de tratamientos individuales, una zona de hammam, piscinas interiores, un hall distribuidor para acceder a todos estos espacios, por supuesto una zona de administración, recepción, sala de curas, vestuarios, servicios y demás, una piscina exterior que estará conectada con las interiores, un jardín acuático que será la zona más conectada con el parque y
que dará directamente vistas al restaurante, como veremos más adelante. Una zona de restaurante que estará integrada dentro del propio complejo, con una cafetería, gimnasio, una zona de estufas y un patio interior. Un patio que está justo en la zona en la que ahora hay un gran bosque de eucaliptos, que se mantiene, por supuesto. Patio interior. Bueno, es el momento, yo creo que... ¿Contamos aquí un poco la circulación o la contamos luego? Después sale. Ah. Bueno, aquí sí que se ve esa pieza amarilla, que sería el hall distribuidor, va dando acceso a las distintas áreas del interior del balneario. Sí, bueno, vuelve a la anterior, un segundo, y a esta. Luego hablaremos de cómo es la entrada, pero ya nos parece interesante entender el punto 4, que es el gran hall, que le llamábamos con la gran plaza. Ese gran hall sirve de interacción y de conexión con las diferentes zonas del proyecto. Un recorrido de calor vinculado al hammam, un recorrido de agua. Ahora pasa a esta. El naranja es el recorrido del calor, los recorridos del agua, el verde sería el recorrido de los tratamientos individuales, y estos espacios ya son espacios de servicio, espacios deportivos y el restaurante-cafetería. Había una idea de fabricar un espacio muy entendible, muy sencillo. Desde ese gran espacio volcar de una forma muy directa al resto de espacios. Y plantear distintos recorridos a partir de él. Sí. Aquí vemos un poco cómo esos recorridos dentro del balneario están siempre conectados con el parque como parte de un mismo proyecto. Sí, en el parque teníamos toda esa voluntad de convertirlo todo en recorridos accesibles. La ley te obliga a tener recorridos accesibles, pero no te obliga casi a tenerlos todos. Aquí en este proyecto hemos ido de una forma exhaustiva a hacer todos los espacios que cumplan la ley de accesibilidad. Puntualmente hay alguna parte que no, pero la idea es que esa estrategia se traslade de una forma muy directa al resto al balneario, entendiendo el balneario como una prolongación natural del parque. Y para empezar a hablar de cómo funciona, cómo se entra a este balneario, cuál es el punto neural, cómo se produce la entrada, se produce desde esta zona. Ahí aprovechamos que ya el terreno está un poco deprimido para deprimirlo un poco más y fabricar un espacio de agua que también nos sirve para prevenir inundaciones y tener una acumulación de agua puntual, y a partir de ahí desarrollamos una rampa accesible que se hace circular para conseguir más desarrollo y que va permitiendo entrar al balneario. A la vez que hacemos esa bajada y la protegemos con un espacio verde, el restaurante se nos queda detrás, y luego lo veremos en alguna imagen, teniendo unas vistas directas tanto a las cubiertas del balneario como al castillo, en el fondo. Y bueno, y a partir de aquí, de esta bajada natural, entramos ya a la circulación del balneario. Una serie de espacios que funcionan como boxes nos permiten hacer el intercambio de pies secos a pies húmedos, esos son los vestuarios, y a partir de ahí entramos a ese conjunto a la gran sala, ese gran hall, ese espacio, esa gran plaza del balneario que nos articula los diferentes recorridos. Los recorridos de calor, que aparece con el triángulo, los recorridos un poco de agua, los recorridos de estufa, los recorridos individuales, todo bueno, podríamos relatar infinitas posibilidades de recorrer este espacio, que es un espacio circular que da muchísimas opciones de uso. Que al final se transmiten en experiencias, la experiencia del hammam, la experiencia de... Bueno, aquí aparecen otras formas de entender los recorridos, más técnicas, vinculados a temas internos que tampoco vamos ahora a hablar, pero que tienen que ver con el personal, con el movimiento de mantenimiento, con ropa sucia, Bueno, recuperando un poco la idea de antes,
Ya decíamos que nos habíamos empezado a inspirar en esas vasijas, en esos restos arqueológicos. Empezaban a aparecer esta serie de espacios. Estos son primeros bocetos, siempre teniendo en cuenta las vistas al castillo y esas aperturas cenitales. Con esto empezábamos a imaginar esta serie de atmósferas, estos juegos de luces. Pretendíamos generar espacios muy íntimos, donde uno se sintiese como en un espacio muy abstracto, donde rompiese con su realidad, que la visita al balneario fuera un viaje lejano, un viaje pues, a tu mundo interior. Y queríamos como despojarlo de texturas, despojarlo de referencias, para que uno se permitiese pues, evocar cosas, y las atmósferas de agua, de reflejos, de luces que reflejan en ese agua y que generan como vibraciones y ondas, teñirían de alguna forma de color los ambientes. Estas son imágenes previas, no están ajustadas todavía al proyecto definitivo, pero se parecen mucho, del recorrido de agua que veíamos antes. Luego era un conjunto de 3 bóvedas concatenadas que acaban en una bóveda exterior. Luego veremos imágenes de esa bóveda exterior, que es como el final de un recorrido que si hemos sido muy abstractos y durante un tiempo nos hemos quedado en este mundo interior sin referencias, nos hemos olvidado de que hemos venido a la Lama, al volver, al terminar el recorrido, salimos a un espacio exterior directamente con el agua, en agua caliente, que nos permite todavía estar muy cómodos, y recuperamos la presencia del castillo, recuperamos la conexión con el lugar. Y eso es un poco una imagen que veremos ahora. Yo creo que esta imagen un poco ayuda a ver esa planta. No, déjala un tiempo, yo creo que es la más fácil de entender. Esta sería una pequeña placita de acceso, y aquí veríamos un poco el recorrido, esa rampa descendiente, y allí arriba estaría el mundo del restaurante, que tendría su propia terraza en el parterre de los eucaliptos, un poco a sur, y ofrecería una vista, que es esa rasgadura, una vista preciosa hacia las cubiertas, hacia las propias cubiertas del balneario, enmarcando el castillo al fondo. Y podéis ver también cómo el balneario se entiende como una continuidad natural del parque, donde emergen una serie de espacios que tienen que ver con el interior, que son estas troneras, estas vasijas que capturan la luz y fabrican unos espacios muy interesantes arriba. Estas son más verticales, que son las 3 piscinas que van concatenadas antes de llegar a la piscina exterior. Este sería el recorrido circular del agua. Esta sería la del hall, la gran plaza interior, y esta serían los tratamientos individuales, que genera aquí un patio exterior de plantas, que también sería un espacio que pudiese funcionar para generar algún tipo de tratamiento vinculado a la reflexoterapia. Yo creo que vamos... Bueno, y aquí veis un poco cómo se va conectando con el Parque de la Cubana, con sus espacios circulares y con el recorrido del agua. En esa sección que aparece arriba, podéis ver cómo, yendo hacia la Plaza de la Constitución, el balneario aparece muy enterrado y asoma con esa rasgadura, que no sé si os fijabais antes que aparecía, que era una rasgadura que iluminaba la parte superior de los espacios de tratamiento individuales.
y luego a partir a este lado coge la cota de los eucaliptus y esa es la plaza que os decía sur, que se vincularía a la terraza y a la cafetería que pudiese vincularse al restaurante. Este espacio es muy interesante también porque por un lado hemos generado un patio es un patio al aire libre con un lago donde se produce ese descenso circular a la cota del balneario y se produce una relación bastante interesante porque esta pieza va bajando de tal forma que el restaurante sigue teniendo vistas y no se ve molesto, no hay interferencias entre ese recorrido de las personas que van al balneario y un restaurante que un poco flota un poco por encima, generando esta relación con el castillo. Ahora vemos una imagen de ese, un poco de una recreación de ese lugar. Esta sería un poco una imagen rápida, un dibujo de cómo sería este restaurante y su relación con el castillo. Y también con las cubiertas, entendidas como esos espacios un poco donde el balneario intenta coger luz. Vemos también aquí, por supuesto, el jardín acuático del que estábamos hablando y el acceso. Aquí volvemos a ver esa bajada, esa gran entrada del balneario y aquí aparece la rasgadura del restaurante, que es la imagen que hemos visto antes. Esta pieza va bajando de tal forma que el restaurante mantiene una visión privilegiada y tampoco el restaurante de alguna forma privatiza este lugar. Este lugar es la entrada del balneario, es fundamental. No nos parecía interesante, por ejemplo, tener una terraza aquí y que esto fuera un lugar lleno de mesas vinculado, porque nos parecía que el balneario se merece una entrada sin distorsiones. Así que las mesas estarán en el otro lado, si finalmente hay una terraza que se explota, que nos parece bastante interesante porque también generaría bastante vida en el parque, vinculada un poco a sur, que también está muy bien, con menos vistas, pero las vistas estarían desde el interior. Las vistas me refiero al castillo y nos parecía muy bonita el patio de entrada y simplemente, bueno, en todo momento también hay un interés de generar un colchón verde que, bueno, lo veremos, que minimice el impacto de las medianeras, pero tampoco, también entendiendo que las medianeras, pues en algún momento hay ventanas ahí, en algún momento los vecinos de esa parte van a tener un espectáculo verde, una cubierta verde súper atractiva, no hay ninguna, no queremos ocultar nada, lo que queremos es simplemente generar un espacio verde lo más rico posible. Aquí se puede ver una sección transversal del parque, como la Cubana está alta, y nosotros vamos a ir a la cota un poco más bajo de la cota actual del terreno, aprovechando ya un desnivel que existe para fabricar esta bajada. Aquí no se ve mucho, pero puntualmente también vuelve a subir esta cubierta para intentar quitarle peso a estas medianeras y también con plantación, y no con plantación lineal como está ahora mismo con cipreses aquí, sino cogiendo más espacio. Vamos a intentar generar un colchón, un filtro verde en condiciones. No vamos a plantarles directamente unos cipreses a 1 metro de las ventanas. La idea es intentar que este espacio sea lo suficientemente rico pues para que ellos tengan un espacio en condiciones y que no influya de una forma negativa en el parque. Otra imagen de esa relación desde unos espacios acuáticos del Parque de la Cubana con el balneario, donde nos parecía muy interesante esa ruptura de barreras. No queda muy claro dónde. ¿Esto ya es parte del balneario? Podría parecerlo. Y esa es un poco la idea, que todo el mundo visite el balneario empezando a caminar por este parque, donde esos límites estén rompiendo continuamente.
para que este espacio sea lo más público posible. Aquí podéis ver otra vez la misma idea de cómo el proyecto ha ido buscando una cota inferior, ha conseguido aquí el espacio suficiente para generar un filtro en condiciones y bueno, todo este mundo acuático y esas entradas de luz. Y como la cubierta puntualmente se convierte en un jardín, prolongación directa del Parque de la Cubana. Uno de los momentos que nos parecían más atractivos era después de esas imágenes que veíamos de esos espacios interiores de luz difusa que concatenan tres bóvedas de agua, tres cúpulas mágicas, volver a recuperar la noción del espacio del lugar. Y eso se da con la última piscina del recorrido, que es esta que vamos a ver ahora. Es una piscina que está a cielo abierto, que tiene un ancho, la vasija, ya no es una vasija apuntada, es una vasija mucho más amplia, y mantiene una relación con el cielo mayor, la suficiente para en diagonal, dejarnos enmarcar el castillo de la Cubana desde el interior. Y este sería como el final del recorrido de ese espacio acuático. Saldríamos al espacio exterior, cobijados, seguimos manteniendo esa idea íntima de espacio que te acompaña y te recoge, pero hay algo de Alhama que se ha puesto en valor. Hay algo de Alhama que aparece, más allá de, bueno, también el parque, por supuesto, las copas de los árboles, pero la peña, bueno, El cerro. el cerro. Lo había conseguido casi hasta ahora. Bueno. Y bueno, para terminar, volvemos sobre esta imagen, un recorrido donde podéis ver esa conexión, esa prolongación del parque, esa conexión con los espacios del Parque de la Cubana, esa relación con el recorrido del agua exterior, con el espacio ese acuático de entrada. Y bueno, estamos muy contentos de presentar el proyecto y esperamos poder seguir desarrollando en breve y sumergirnos. Pues muchas gracias. Gracias. Por supuesto, es que este proyecto se va a convertir en una realidad, por eso hoy lo estamos presentando y como ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, hablamos de que se va a ejecutar en varias fases. La primera fase, el Parque de la Cubana, y una vez que esté el Parque de la Cubana, que está ahora mismo en periodo de contratación, está en los últimos trámites y en breve se van a iniciar esas obras, pues será el momento de licitar entonces este edificio del balneario y para ello se va teniendo en cuenta en todos los presupuestos esa disponibilidad presupuestaria para poder llevar a cabo esta gran inversión. Así que, por supuesto, que está previsto y así lo vamos trabajando y por eso también es un trabajo, como he venido diciendo, y un proyecto de una gran envergadura y de mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo y de que el concejal de Hacienda haga muchos números. Pues el montante está presupuestado aproximadamente en unos 5.600.000 euros. Y, como digo, estaría terminado, comenzarían las obras una vez que termine el Parque de la Cubana. El Parque de la Cubana, la duración de esa obra va a ser de unos 12 meses. A partir de ese año, que como digo comenzarán más o menos en abril-mayo, pues el próximo año, sobre abril-mayo, que esté concluido, ya podremos estar poniendo en licitación este nuevo proyecto, el edificio del balneario. Los plazos de duración con exactitud de la ejecución, ¿no?, de ese edificio aún no están concretados porque una vez que está definido este proyecto ahora tienen que realizar pues ese cronograma que es la ejecución de la obra y establecer los periodos que va a albergar, ¿no?, toda esa edificación, pero puede estar rondando aproximadamente, por lo que nos han comentado los técnicos, pues sobre un año y medio. Por supuesto, así debe ser. Esperemos que no llegue ninguna otra adversidad, ¿no?, como hemos vivido en esta legislatura. Creemos que no, vamos a ser muy positivos y si todo va con normalidad y con los tiempos previstos, la próxima legislatura estos dos proyectos van a ser una realidad. La redacción de este proyecto que ahora... Sí. No, eso es aparte. La redacción del proyecto ya salió a licitación, eso es un presupuesto aparte.
el proyecto, pues creo recordar que era unos 350.000 euros. Pero todo el proyecto, no solo el balneario. Va incluido el Parque de la Cubana. Recordad que sacamos a licitación lo que es el proyecto de remodelación integral del Parque de la Cubana con el balneario incluido. En ese proyecto se dividía en 2 fases, pero esa licitación salió conjunta a las 2 fases. Pues la garantía es como he querido relatar, ¿no?, al principio de la presentación. He querido sobre todo poner aquí de manifiesto toda la trayectoria de todos estos años de trabajo, de cómo este proyecto no ha sido algo que ha sido un capricho de un equipo de gobierno o un capricho de un día que amanece y dices, pues Alhama tiene que recuperar su agua minerales medicinales, sino que ha sido un proyecto muy participado, donde hemos querido que todo el mundo tenga voz, todas las asociaciones, todo el tejido empresarial, todo el mundo a nivel educativo, cultural, como he comentado, y creemos que una vez que se ha trabajado como a nivel de toda la población, una vez que se ha trabajado a nivel de toda la corporación y una vez que se ha trabajado técnicamente para que también la ubicación donde ahora mismo va, nunca se había trabajado con esa garantía porque no se había estudiado ni se había profundizado con esa de esta manera, como digo, porque esta ubicación no ha sido decidida de un día para otro, sino que lleva pues mucho trabajo detrás, y fue a nivel técnico donde se decidió que era la mejor opción para conseguir la mejor ubicación. Por lo tanto, las garantías son que parte de un documento muy trabajado, de un plan de reordenación de nuestro municipio, y que con la garantía de que creo que hemos dado la cara en todo momento de que somos un gobierno responsable, un gobierno serio, y que todo lo que presentamos y todo lo que proyectamos después se convierte en una realidad. Pues con esas mismas garantías que hasta ahora venimos trabajando es con las que vamos a continuar. Pues había algunas empresas, algunos empresarios que se habían interesado en participar. Alguno de ellos, que ha formado parte de este asesoramiento y de una consultoría que nos ha ayudado para trabajar en este proyecto y que sea un proyecto viable, que es una de las garantías principales para que este proyecto sea una realidad, es que sea viable, porque no es solo construir un edificio, sino siempre hay que pensar qué pasa el día después de que tengamos ese edificio, porque lo importante es que este balneario el día después, cuando se abran sus puertas, sea sostenible y tenga viabilidad y se pueda mantener económicamente. Y para ello es importante que esté respaldado de personas profesionales en esta materia. Y contamos con esa persona, con ese médico especialista en hidrología y termalismo, y también con esa persona graduada y especialista en gestión hostelera, que están detrás de este proyecto, que lo respaldan y que cuando se tenga que poner en marcha, ahí estarán también. Justo estamos desarrollando proyecto de ejecución y todo el tema de instalaciones es la última parte, pero queríamos intentar trabajar temas de geotermia, pero todavía no podemos confirmarlo, porque supone una inversión bastante cara de principio, pero sería muy interesante para el proyecto. De todas formas, también esos estudios también tienen que hacerse en relación con el propio agua caliente que tenemos en el subsuelo. Entonces, es un poco complejo poder decir que la geotermia puede funcionar bien sin... estamos justo en un proceso que tenemos que confirmar todo eso. Evidentemente, cualquier proyecto público tiene que cumplir con toda una serie de requisitos. Pero más allá de eso, por ejemplo, ya la propia idea de un edificio enterrado ya está contando una voluntad de adaptarse al terreno, de utilizar la inercia del propio terreno para no tener que no suponga un gran derroche de mantenimiento térmico. Primero, lo que estamos viendo son recreaciones, que no hay una... la voluntad... Estamos justo terminando de diseñar estas piezas. Hay una parte de la cubierta, que es una cubierta verde, que va a tener una serie de plantas adaptadas a ser muy pisadas y que un mantenimiento bastante mínimo. Luego va a haber unos espacios de colchón, donde va a haber especies que hagan la transición entre esta pieza y esta. Y luego esta parte superior vamos a intentar que se resuelva de una forma muy sencilla con plantas trepadoras. Pero eso no está reflejado así. Aquí tenemos unas imágenes verdes más sencillas. Esto va a ser más complejo y seguramente más atractivo que esto, en la realidad. Pero esa realidad, cuesta visualizarla. Esto no deja de ser una recreación de un concepto que esta pieza
pretende ser verde. De hecho, nos gustaría que hubiera cierta complejidad, que hubiera plantas que perdiesen la hoja y que de repente emergiesen en una época del año más la presencia del edificio y se notase la primavera y que fuera más verde en primavera. Eso lo podemos conseguir fácilmente con plantas tipo, pues con la parra virgen o con alguna especie que trepe por esos cilindros, por esas vasijas y que vaya y las vaya colonizando. De todas formas, todo esto es justo la fase final del proyecto, que tiene que ver con la jardinería, que tiene que ver con las instalaciones, donde todavía estamos en el último mes y algo para cerrarlo. Hay una gran parte de la cubierta que sí. Y a partir de un momento va a haber, todo un sistema de protección de caídas y va a cerrar un recinto que va a ser transitable y otro recinto que no lo va a ser. Ah, sí, no, pero no, aquí esa pieza, es que no, esta imagen da una idea de que esto es horizontal y realmente esa pieza tiene unas inclinaciones muy, muy potentes. Lo que pasa es que con una axonométrica vista desde arriba, con la recreación del verde, se ha perdido la noción. Si vemos las secciones, esa pieza es como una vasija. La propia geometría te impide llegar, pero aún así habrá un elemento de protección seguramente mecánico, un elemento metálico que estará dentro. La idea es que esté colonizado por el verde, que así no se vea, pero te impida pues, poder llegar a esos recintos. Y sobre todo te impida caer. En la dirección de minas estamos gestionando el tema de las aguas medicinales y hay que recircular y volver a la napa el agua una vez utilizado. Un inciso, porque me acabo de acordar, porque ha preguntado Mari Huerta respecto a las inversiones, y claro, como esa inversión se ha introducido como novedad, hemos vuelto un poco como a rescatar lo antiguo, pero la novedad, porque por suerte ahora tenemos fondos europeos, sabéis que hay pues no paran de salir convocatorias respecto a todo ese dinero que está llegando aquí a la nación y que se están realizando numerosas convocatorias para participar, y Alhama hemos desarrollado un plan de sostenibilidad turística. Recordar que tenemos el plan de sostenibilidad turística de la Mancomunidad, ¿no? Y este es un plan que hemos desarrollado nosotros como Ayuntamiento de Alhama para optar a esas subvenciones que irán dirigidas a este edificio, al del balneario. O sea que posiblemente también podamos obtener financiación de fondos europeos. Claro, pasa igual que con el edificio del balneario. Eso saldrá a licitación para que sea explotado pues, por cualquier hostelero que quiera concurrir a ello. Al igual que el balneario, también saldrá a licitación, como he dicho, que ya hay personas interesadas para esa explotación. Puede ir unido. Lo ideal es que a lo mejor que edificio de balneario y restaurante pues vayan todos dentro de la misma gestión, y puede ir también de forma separada. Cuando llegue el momento de esa licitación pues se estudiarán las diferentes posibilidades para ver cuál es la más óptima, ¿no?, para los licitadores. Claro, tienen que ser precios públicos, que sean precios asequibles y accesibles para cualquier persona que quiera acceder a ello, por supuesto. Pero igual que cuando vamos a la consulta de un fisio a darnos un masaje, ¿no?, pues estamos viendo que cuando vamos allá a un tratamiento, a darnos fango o a tener un servicio médico, pues lo que conlleve, ¿no?, pues pagar esa consulta. Todo eso está dentro de ese proyecto, como he dicho, de ese estudio de viabilidad que ya que respalda este edificio. Todos esos estudios ya están realizados previamente. Es que ahora mismo no recuerdo muy bien esos números. Pero la cifra exacta tampoco me acuerdo. Cuando arrancamos el proyecto había un estudio de viabilidad que ya hablaba también incluso de precios, pero no recuerdo ahora mismo cómo se planteaban. Pero llegado el momento, como nuestro proyecto, por temas presupuestarios, tuvimos que ajustar un poco los metros y tuvimos que reajustarlo, se volvió a hacer otro estudio de viabilidad para ver si funcionaba, y ese estudio concluyó que sí, que era viable el planteamiento, y en ese estudio sí que se habla de alguna forma de una ocupación y un aforo para que esto funcione, y de unos precios de alguna. Yo creo que hay que entender este balneario como no asociado a un hotel y asociado a una ciudad. Y eso requiere plantearlo de una forma muy distinta. No es un fin de semana y no es un balneario donde yo me imagino que ya es una cuestión que tocará hablar cuando se hable de quién va a gestionarlo y cómo se va a gestionar, pero debe ofrecer la posibilidad de ir constantemente a precios bastante baratos, para que no se convierta como en algo excepcional de ir una vez al balneario y ya lo he visto.
O sea, esta no es la idea, no es la idea, es muy distinto. Ese balneario debería formar parte como de las rutinas, y tanto de los alameños como de gente que viva cerca. También es un balneario que se permite un balneario de día, de que alguien rápidamente de Murcia pues entienda que puede pasar, venir en un rato a tomarse un baño aquí. Eso es un poco la idea frente a otro modelo que está asociado a consumir un fin de semana, a consumir una experiencia. Y yo creo que en ese sentido este balneario va a reforzar esa idea de poner en valor un casco histórico. Y por eso también esa manía nuestra de poner esa idea de satélites amarillos, que como contamos el proyecto, pensamos que es fundamental entender este proyecto como algo que dé valor al resto y no se centre solo en el balneario. Y vamos, Y respecto a esa pregunta, lo que acaba de aclarar Paco, todo ese estudio de viabilidad está colgada en la web del ayuntamiento. O sea, quien tenga curiosidad de conocer todos esos pequeños detalles en cuanto a precio, en cuanto a capacidad de personas, en cuanto a la tipología, ¿no? de todos los detalles están colgados en la web del ayuntamiento desde que se realizó ese estudio. Y ahora se ha vuelto a actualizar ese proyecto y se ha trabajado conjuntamente el asesor que realizó ese estudio de viabilidad junto al equipo de arquitectos para adecuarlo y adaptarlo a la nueva realidad en la que vivimos hoy en día y a la nueva realidad una vez que ya se está diseñando ese edificio. La situación, pues, como digo, según el estudio de viabilidad no se tiene por qué dar porque está todo trabajado de esa manera para que sea rentable, pero aquí más que la rentabilidad económica, lo que se busca, tanto como en la piscina climatizada como en un balneario, es la rentabilidad social. Lo que queremos es que los alameños, sobre todo los alameños, los visitantes también, pero los alameños, recuperen sus aguas termales mineromedicinales. No es de justicia que tengamos ese tesoro líquido, como he dicho, bajo nuestros pies y que no lo estemos sintiendo en nuestra piel y que no estemos aprovechando esas propiedades terapéuticas. Entonces, la rentabilidad económica está estudiada, como ya he dicho en varias ocasiones. Se hace un edificio para que sea rentable económicamente y sea viable a la hora de gestionarlo, pero el principal objetivo es que sea rentable socialmente para las propiedades y todo lo que va a suponer a los alameños. Creo que Alhama es uno de los municipios con más fisioterapeutas por metro cuadrado. No sé cuántos fisioterapeutas tendremos en Alhama, pero es un número muy elevado y es debido a que se demanda muchísimo ese tipo de tratamientos. Por suerte tenemos muchísimo trabajo, muchísimo empleo en nuestro municipio, tenemos un enorme tejido empresarial y a veces el tipo de trabajo que se realiza requiere de esos tratamientos y de ir a consultas, ¿no? Donde necesitas mejorar por tus condiciones físicas, y esos tratamientos los vamos a tener, va a ser un complemento más a todo ese tejido de fisioterapeutas, de gimnasios, que también sabemos que ahora mismo no paran de emerger en nuestro municipio. Pues todos esos servicios van a contar con un nuevo complemento. En Alhama van a contar con un nuevo complemento, que es este espacio que va a reunir como digo, todos esos servicios y tratamientos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos nosotros. Estamos hablando de una cubierta vegetal, que es una tipología de cubierta que resuelve con una serie de impermeabilizantes y de filtros antirraíces la presencia del verde arriba. Hay una capa de tierra que permite, que es la suficiente para que crezcan las plantas, y ya está. Es un tema muy convencional, es que tratamos a diario. Es una de las tipologías de cubierta tradicional, la cubierta vegetal. Bueno, es una tipología incluso tradicional en muchas partes del mundo. Aquí, es un tema técnico que tiene fácil respuesta, y aquí lo que queremos es utilizar esa tierra para conseguir más aislamiento térmico, utilizar esa tierra para conectar nuestro parque, el balneario al parque, y también para fabricar un espacio público arriba, para que el parque del Parque de Alcubierre sea más amplio y más rico. Nos parece que no deja de ser positivo en todo. Y evidentemente, el proyecto lo que no puede tener es humedades, pero bueno, es que para eso estamos, para intentar, pues, los filtros, los elementos tienen que funcionar, todos los sistemas que se planteen para impermeabilizar, para impedir que las raíces dañen ese espacio, pero hay toda una serie de temas técnicos que se utilizan de una forma normal en un tipo de solución que ya es bastante normal, que es la cubierta vegetal. Sí, hay una de las plazas inundadas en la Plaza de la Constitución,
que recuerda estos espacios circulares, y es una plaza con una pequeña lámina de agua que se va a retirar cuando haga falta para convertirlo en un espacio más multifuncional. Estamos hablando de, pues, no hay esa continuidad del agua fluyendo porque la carretera lo impide, pero sí que esa relación del agua está presente. Evidentemente la carretera dificulta muchísimo esa conexión entre los dos mundos, pero hay una voluntad desde el diseño y desde la continuidad de los pavimentos, de la continuidad del verde y de la continuidad un poco de esos espacios concatenados circulares, para que uno entienda que el proyecto tiene algo que ver. Aún así, ha sido complicado porque había muchísimas persistencias, por parte del ayuntamiento también, muchas ganas de que fuera lo más multifuncional posible, porque pasaban muchas cosas en esa plaza. Entonces, cuando algo muy multifuncional acaba siendo plano y duro. Y esa ha sido un poco, por parte del ayuntamiento, nosotros no hubiésemos querido ir a tan plano y tan duro, pero es lo que hay, y creo que el agua, por ejemplo, se lleva bien con ese plano y duro, y lo dota de un carácter un poquito más atractivo, y sí que hay un espacio de agua en la Plaza de Constitución. No, las plazas que hablamos siempre son de los nuevos aparcamientos que vamos acondicionando. Siempre dijimos que íbamos a ir habilitando nuevos espacios, como ya sabéis, de la calle Severo Ochoa, ¿no? Un solar que llevaba ahí toda la vida, que simplemente era un estercolero lleno de basura, lleno de plantas, donde los vecinos siempre se quejaban por todos los bichos, ¿no? Y las molestias que eso generaba, y que pues siempre había que estar indicando a los propietarios que lo limpiaran. El ayuntamiento consiguió llegar a un acuerdo con esos propietarios, y desde entonces Alhama cuenta con ese parking disuasorio en esa zona. También lo hemos hecho en la calle paralela, ¿no? La zona de atrás de la calle del Molino, otro nuevo aparcamiento también con numerosas plazas de aparcamiento, y así lo vamos a seguir haciendo en diferentes solares que ya tenemos localizados y que ya estamos gestionando con los propietarios para ubicar nuevas plazas de aparcamiento. Y como ya dijimos cuando comentamos el diseño del Parque de la Cubana, alrededor del Parque de la Cubana, también en el perímetro del Parque de la Cubana, toda la zona de alrededor, también va a ir incluidas zonas de aparcamiento, unas 100 plazas de aparcamiento. Sumando todas ellas, pues son muchísimas plazas de aparcamiento, y en ningún momento he mencionado la del parking subterráneo de aquí en la Plaza de la Constitución, que por supuesto también son plazas de aparcamiento. Somos conscientes de que los vecinos necesitan también aparcar. Nosotros también somos alameños, también vivimos aquí, somos como cualquier otra persona que también tenemos que ir al médico, también tenemos que ir a comprar, o también tenemos que ir a hacer cualquier gestión. También utilizamos el coche cuando es necesario, y cuando no, pues los hacemos andando. O sea, sabemos y nos ponemos en la piel y empatizamos con cada uno de los alameños, e intentamos buscar soluciones a todo ello.